bienvenidos a esta nueva edición de su programa Minería y Energía en Acción, que se transmite pues a través de la multiplataforma televisión, radio y web. Ya se avecinan pues las elecciones y suenan los tambores contra el Perú, contra el sistema, contra la estabilidad, contra los peruanos. Si vemos las declaraciones de los candidatos de izquierda, como Lescano, que quieren paralizar el proyecto Tía María en caso que lleguen a la presidencia, en caso de Sánchez, que quiere, según su término, democratizar la riqueza. Hay unas narrativas más ingeniosas que tienen, pues, que utilizan para engañar, engatusar a la población. Quieren bloquear con esto de las modificación de las leyes que están tramando en el Congreso, pues están atentando con bloquear las inversiones. Otro de sus manifiestos de estos de izquierda es pues saquear el BCR, las reservas del Estado que nos han mantenido pues estable, una economía admirable y envidiable por otros países. Realmente lo que atentan es pues contra la yugular de la economía. Lo primero que produciría todo esto es la famosa inflación. La inflación, que es el impuesto más terrorífico, el impuesto más grave, más perjudicial y destructivo de los pobres. Principalmente afectaría a todos los pobres, y eso es lo que estas corrientes totalmente pues desfasadas, totalmente fuera de realidad y fuera de época, quieren para nuestro país. Esa es la... ¿Y qué provocarían? La delincuencia, el incremento desmedido de la delincuencia, la informalidad totalmente y la miseria. Esa es la receta que nos quieren vender estos pseudo traficantes de la política, que son estos de la izquierda narrativa, no de esa izquierda que utópica. Entonces, definitivamente la población, ¿y cuál es el principal frente que están atacando ya desde ahora? Es la minería, con estas leyes totalmente adversas a beneficio de la promoción de las inversiones, en contra de la atracción de inversiones y del incremento de la producción y de la
renta país que da pues la minería, que actualmente es el sustento del país. Por eso es de que la minería debe cambiar de estrategia y debe contribuir al país, pues educando a la población para que no caigan en las garras trágicas de estos personajes y que no solamente pues inviertan en cemento, inviertan en cosas materiales a las comunidades, al país, ¿no? Sino ahora más que nunca se necesita pues una campaña estratégica de información y educación, porque ese es el arma contundente para derrotar todo, la pobreza, la corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, debe ser prioritario eso y complementario la parte material. Eso es lo que nosotros, desde que descubrimos en 1999 el neosendero del siglo XXI, que son las ONGs politizadas o los caviares que han tomado todos los estamentos, gremios, poderes del Estado. Eso ha sido advertido, pero lamentablemente, en primer lugar, cayeron tomaron el poder ellos, al Estado, y la población sumida en la desinformación caen también en ese juego creyendo falsas historias, falsas narrativas, falsos mitos que simplemente hacen que el país pues se bloquee en el desarrollo. Esa es la realidad y la consigna. No es tarde y se tiene que cambiar de estrategia en las empresas mineras, en las empresas en general, y conquistar el Estado. Conquistar el Estado, reconquistar con el Estado, con líderes verdaderamente, pues, con vasto conocimiento, basta valor moral y que pues manejen los destinos del país y una población pues informada y educada. Eso es, y definitivamente el imperio de la ley, el Estado debe hacer cumplir, porque todo lo que están obrando es delito. Bueno, ahora vamos a dar pase a los comentarios del ingeniero Mario Cedrón Lazos. Estimados amigos, una vez más con ustedes el ingeniero Mario Cedrón para el comentario de la semana. Bueno, estamos en Semana Santa, ya acabaron los debates, realmente decepcionante las presentaciones de casi todos los candidatos, tal vez uno o dos, bueno, máximo tres, más o menos, que se han salvado porque presentaron propuestas sensatas y no solamente se dedicaron a insultar o a ofrecer cosas fuera de foco.
Sin embargo, ya estamos pues a puertas de las elecciones y salvo que algo acontezca en esta semana, lo más probable es que pasen a segunda vuelta Keiko Fujimori con López Aliaga. Le siguen muy de cerca otros 3 o 4 candidatos que podrían tener oportunidad, pero más allá de eso no es de esperarse sorpresas. Lamentablemente, pues vamos a seguir un quinquenio más con lo que llamamos más de lo mismo. No se vislumbran cambios que realmente permitan al Perú retomar el camino del desarrollo, más con candidaturas que se han dedicado a hablar de concesiones ociosas, fomentar la minería informal, malas perspectivas para la industria minera en lo político. Se insiste con reducir los plazos para las concesiones mineras, ignorando la realidad de la industria minera que requiere de plazos largos para poder realmente efectuar las exploraciones que demandan gran cantidad de dinero y toman tiempo, amén de los problemas que presentan las autoridades para generar los permisos, los posibles conflictos que surjan con las comunidades. Es decir, vamos a ir matando poco a poco la exploración y con ello a la industria minera. En todo caso, lo que deberían hacer es aumentar el monto de dinero por derecho de vigencia, que actualmente es de $3 por hectárea, para poder disuadir a los que son los verdaderos especuladores con los denuncios, que no son las empresas mineras que tienen la intención de explotar un yacimiento, sino son personas naturales, por lo general, que lo que hacen es presentar un denuncio, no con la intención de hacer ni siquiera exploración, tal vez apenas una prospección que consiste pues en calicatas, zanjas, mapeo muy superficial, con miras a poder venderlos a terceros, en un plan de especulación que lo que origina es que este grupo, este segmento de concesionarios, lo que haga es acaparar. Ahí sí hay que trabajar para poder eliminar esto, pero no el tema de las exploraciones mineras de aquellas empresas que sí tienen la intención de ponerlas en operación. Será con ustedes hasta la próxima semana. Muchas gracias. A continuación presentamos nuestro bloque de agrominería, minería verde, minería responsable. En esta oportunidad presentaremos 2 informes. Uno es ¿cuál será el futuro de las comunidades cuando la minería se vaya? Y el otro es becarios de minera Las Bambas. Veamos. Cuando la minera se vaya, ¿cuál será el futuro de nuestra ciudad y de nuestros hijos? José Luis, ¿cómo estás? Soy Freddy Kleiman, director de Asuntos Gubernamentales de la compañía minera Goldfields. Con respecto a tu pregunta, quisiera decirte de que anteriormente las empresas mineras teníamos una relación de bilateralidad con las comunidades de nuestra área de influencia. Lamentablemente reemplazando al principal protagonista del desarrollo, que debe de ser el Estado. Hoy en día tenemos otro enfoque que es el enfoque multiactor, que es empresa, Estado y comunidad, para que de manera coordinada trabajemos en el desarrollo concertado de las zonas de influencia, siempre tomando en cuenta las potencialidades de cada uno de los territorios. Este trabajo coordinado debe de ser liderado por las autoridades locales y debe estar integrado por las empresas locales, gobierno nacional, regional, por las universidades y todos los stakeholders interesados en el desarrollo de la zona. El gobierno nacional ha entendido que debe trabajar de mano con la minería para lograr este desarrollo, ¿no? Y es por ello que ha creado, entre otros mecanismos, el mecanismo de obras por impuestos, y también ha creado las mesas de desarrollo y las mesas de diálogo para que de manera conjunta podamos desarrollar con una visión
integral el territorio. Es muy importante que evitemos la reconversión laboral de ganaderos o agricultores a la minería. Como sabemos, la minería es un proyecto temporal. Es por ello que justamente debemos aprovechar esta temporalidad para desarrollar la ganadería, la agricultura, desarrollar de repente el turismo u otros negocios que nos permitan la potencialidad del territorio. Como hemos dicho, cada territorio tiene sus propias potencialidades. Debemos de aprovechar esta oportunidad que da la minería para trabajar muy fuerte en esos campos. Creemos que con estas y otras medidas hoy podemos lograr el desarrollo del territorio para que una vez cuando no estén las empresas mineras hacia adelante, ellos puedan seguir adelante con una vida digna. Agradecer lo que es a la beca Las Bambas, a la minería que es MMG, pues esto nos ayuda a nosotros, no solo económicamente, podamos sentirnos mejor, acompañadas, asimismo compartir con los demás. Gracias por esta beca que nos está brindando la minera Las Bambas para crecer profesionalmente, y estamos muy agradecidos a la minera Las Bambas. Esta experiencia que se llevó ahorita en esta tarde me pareció súper linda, un compartir muy bonito, y gracias por las oportunidades que se está dando en este caso, y gracias a la minera Las Bambas por la oportunidad y muy excelente compartir. Agradecerle de corazón a la empresa minera MMG Las Bambas por hacer realidad el sueño de todos nosotros y el tema de las becas, y a seguir impulsando en el tema del estudio. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecida, ¿no?, por este apoyo de Minera Las Bambas, ya que me ayuda a desarrollarme como profesional y así contribuir a la sociedad. Las Bambas extiende su mano noble, pues no solo da becas al que persevera. El Perú florece con educación y libros, pues donde el cobre se vuelve luz y esperanza para todos. Como hemos podido ver, pues que una vez que, aunque normalmente las operaciones mineras duran pues cientos de años, tenemos por ejemplo a Cerro de Pasco, que tiene casi 100 años creo, y la Sauder, que de Toquepala y Cuajone, más de 60 años, y así, pero llega un momento que se agotan, y para eso pues la respuesta que hemos escuchado por el ingeniero es que ya existen alternativas económicas cuando deja de operar una empresa minera en esa localidad. Y el otro es que Las Bambas, como debe ser, pues promueve la educación dando becas, ¿no?, de estudio y de preparación. Bueno, de esta manera vamos a presentar nuestro bloque de innovación y tecnología moderna minera energética. Esta oportunidad vamos a presentar la seguridad integral en minería. Todo parece estar bajo control, casco, guantes, procedimientos, pero hay riesgos que no se ven. El estrés, la fatiga mental y la presión constante afectan la concentración y aumentan los errores. Y cuando eso pasa, la seguridad se rompe, porque no basta con proteger el cuerpo. Cuidar la mente también previene accidentes. La seguridad es integral.
Ahora vamos a presentar los especiales del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. A un resumen de los tradicionales jueves mineros. En esta oportunidad se trató sobre las narrativas ideológicas de la minería no formal en el Perú. Veamos. Muy buenas noches, reciban un cordial saludo a esta nueva edición de Un Jueves Minero. El día de hoy nos une el título Narrativas ideológicas de la minería no formal en el Perú. Estoy muy contento de poder hospedarlos el día de hoy. Mi nombre es Omar Lozano, director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Hoy tenemos una jornada muy especial. La minería no formal no solo representa un desafío económico y ambiental, sino también un fenómeno profundamente influenciado por narrativas ideológicas que moldean su comprensión y tratamiento en la esfera pública. La conferencia del día de hoy va a estar a cargo de Iván Arenas, donde Iván busca, a través del título que tenemos, Narrativas ideológicas de la minería no formal en el Perú, abrir un espacio de reflexión, aportando herramientas para comprender de una mejor manera este problema tan complejo y multidimensional que el día de hoy aqueja. Él estará acompañado de 3 distinguidos especialistas que aportan con sus experiencias y conocimientos. Entre ellos se encuentra Cecilia Julcarima, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería de Pequeña Escala, SONAMIPE. También nos acompañará Enrique Castillo, analista político y columnista en Diario Gestión. Para completar el panel nos acompaña Franco Elchese, él es socio fundador del Centro Wiñap. Franco es ingeniero industrial por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fuertes palmas para todos ellos, por favor, que nos acompañen el día de hoy. Darle paso a Iván para que pueda empezar con su conferencia. Bienvenido, Iván. Palmas, por favor. Muchas gracias, Omar. Gracias de verdad, digamos, por la invitación al Instituto de Ingenieros de Minas. Gustavo, muchas gracias. Gracias, Omar. En efecto, nosotros, fíjense, si algo ha sucedido en los últimos meses, probablemente en los últimos años, es que se ha construido narrativas muy fuertes, pero narrativas ideológicas acerca del fenómeno de la minería no formal en el país. Eso es innegable. Es decir, la minería no formal en el país no solamente se constituye, digo no formal, entre las cuales está la ilegal y la informal, evidentemente, no solamente se constituye como un reto, sino además ellos han construido una propia narrativa que de alguna otra manera pone en duda las otras narrativas que existen frente a la minería no formal. ¿Qué es una narrativa? En los últimos años hemos venido discutiendo qué es una narrativa, por qué la narrativa, qué es el relato, la guerra del relato. Comprender esto, ustedes que son ingenieros probablemente no estén muy asociados al tema, pero básicamente la narrativa pertenece al terreno ideológico, por eso esta exposición se llama Narrativas ideológicas, al terreno de las ideas, al terreno de la cultura, lo que se llamó el terreno de la cultura, lo que Gramsci llama el terreno de la cultura, lo que el marxismo llama la corriente de la superestructura, no de la economía, sino el mundo de las ideas, no de la economía, no de las ingenierías, sino el mundo principal de las ideas. Pero esto ha surgido en los últimos años. Antes, estamos viviendo un mundo, y eso es importante decirlo, es un mundo de la posmodernidad en los últimos años. Probablemente en el año 68, 69, 70 hacia adelante, estamos viviendo la revolución de la posmodernidad frente a la modernidad, que son paradigmas absolutamente distintos. Y en ese paradigma también, por ejemplo, está la caída del muro de Berlín, la caída del régimen socialista, régimen comunista soviético y todas las utopías alrededor de ellos, aunque algunos, por ejemplo, como Cuba, se mantienen, ¿no? Pero nosotros hasta más o menos la mitad del siglo estamos viviendo el siglo de la modernidad, donde habían 2 cosas fundamentales. Había la razón y había la ciencia. En los últimos años han surgido, no solamente en el Perú, sino además escuelas en la posmodernidad que dudan de la razón y dudan de la ciencia. De tal manera que la razón y la ciencia son contingentes y la razón y la ciencia son simples narrativas, absolutamente narrativas. La razón, el progreso científico y tecnológico del XIX y principios del siglo XX se ha desplazado hacia la desconfianza absoluta en la razón. El ciclo del XIX y el ciclo del XX son los ciclos de los grandes relatos,
metarrelatos, el metarrelato del individuo, del liberalismo, el relato del capitalismo, el relato del cristianismo, el relato del comunismo, son relatos, son lo que ahora se llaman los metarrelatos, los grandes relatos, la caída de los metarrelatos. Entonces, ya ahora estamos viviendo un mundo contingente, un mundo disperso, un mundo identitario, donde se forman comunidades en vez de individuos. Y esas comunidades son comunidades identitarias en base a la lengua, en base a los sexos, orientaciones sexuales, en base, por ejemplo, a las naciones identitarias, naciones aymaras, naciones quechuas. Estamos viviendo un mundo, básicamente, donde ustedes, los ingenieros, están quedando afuera. Y eso es una de las principales características de este mundo. Pero este mundo empieza mucho más atrás con Nietzsche, cuando dice no existen hechos, solo interpretaciones de los hechos. Los grandes paradigmas, estos paradigmas que regían al mundo, como son el catolicismo, las religiones, donde tenías un etos católico, al comunismo, donde tenías proletarios del mundo unidos, donde no había clases, no había identidades, salvo una sola clase, que era la clase universal, la clase proletaria, y el etos del capitalismo, del individualismo, esa razón se ha visto desbordada por una nueva modernidad, que es la posmodernidad. ¿Qué pasa con la minería moderna? Como les decía, la minería moderna, la minería es básicamente una ciencia de datos, de tecnología, es verdad. O sea, los datos como tecnología, como ciencia, como verdad. Por tanto, es una ciencia de la modernidad. No interesa si es verdad o mentira lo que estamos viviendo ahora, sino de la minería, de algo que es ciencia y verdad, se están tomando narrativas. Hasta hace más o menos unos 10 años había en el Perú, el conflicto era básicamente un conflicto ideológico, Conga. Probablemente este conflicto se inicia con la minera Manhattan, o la minera en Tambo Grande, donde se desarrolla una intensa actividad ideológica en contra de ese proyecto minero. Luego los conflictos mutan hacia un conflicto más rentista, donde las comunidades exigen ser parte de esa renta, no importa qué, no importa cómo, actuando de manera lícita, inclusive ilícita, engañando, diciendo que han sido expoliados, que han sido contaminados. No interesa el informe técnico, no interesa absoluto, pero se calmaban cuando obtenían una renta. Pero los mitos de ahora, pero los conflictos de ahora han cambiado. Pasamos del conflicto ideológico al conflicto rentista, y ahora estamos en el mito donde la comunidad acepta la minería, pero no solamente la minería de ustedes, sino la minería no formal. En algunos lugares, como por ejemplo Las Bambas, como por ejemplo en Cajamarca, ya empiezas a darte cuenta que la comunidad sí está a favor de la minería, pero la minería no formal. Ya te vas a dar cuenta que la comunidad participa con una renta, evidentemente, o participa directamente, pero la comunidad sí está a favor. Ahí se han acabado el mito ideológico, ahí se ha acabado la ideología en contra de la minería como parte de la inversión privada. Se ha acabado eso. Ahí lo que existe, están a favor de la minería, pero una minería que básicamente sería entre comillas suya. Lo que hay que evitar, como les decía, es que todo esto se convierta en políticas públicas. Porque está bien discutir sobre consulta previa, está bien de qué manera impactamos, de qué manera inclusive afectamos, pero sobre todo de qué manera impactamos. Se debe discutir, claro que sí, nadie lo dice, nadie lo niega, evidentemente. Que hay que respetar todas las normativas sociales, ambientales, laborales, en fin. Pero sin el mito del antropólogo, sin el mito del sociólogo, sin la ideología de quien quiere aprovecharse de la minería para convertirla en un relato. Porque eso sucede. Eso ha sucedido. Hay libros, hay un libro que se llama, no me acuerdo cuál es el nombre, pero ahí está, se llama Ilustres Hipócritas, una cosa así, no me acuerdo cuál era el libro, en el que se mandó un documento en el que decía una cosa, algo así como estaban en contra de la ley, que la ley de la gravedad era una interpretación del ser humano. Y en un libro que se llama Estudios culturales de Francia, se expuso.
Y después el que escribió eso dijo, eso ha sido un invento para yo a ver hasta dónde llegan estos. Y en efecto, dice, está en un libro, no me acuerdo cómo se llama. Entonces, lo que les quiero decir a ustedes es que estos mitos hay que saber de dónde vienen, del momento de la posmodernidad, hay que saber hasta dónde llegan, y sobre todo hay que discutirlos, porque lo que no pueden hacerse es convertirlos, estos mitos, en políticas públicas. A que no se han convertido o no se quieren convertir. Miren cómo está en el proyecto de ley de concesiones ociosas. ¿A qué no lo quieren hacer? Bueno, ahí tienen la consulta previa. Pueblos originarios, solamente ahí no me acuerdo. 29, 59, no me acuerdo cuáles son. Bueno, ahí está. ¿A que no se van a convertir estos? Por favor, ahí tienes cuántas, tienes ahí cuántas leyes y revisas la ley de Comisión de Pueblos Andinos. Tienes un montón de leyes ahí, propuestas de ley. Cada una más exótica que la otra. Y cuando tú discutes con Guido Bellido sobre estos temas, te van a decir eso. Y su relato va a ser muy potente. Pero ¿saben qué? Su relato es aprovechado por otra gente que sabe que está mintiendo, que sabe que esos datos no son reales, sin embargo no le interesa. ¿Entienden? Porque ellos también tienen interés. Ok, tal vez lanzo una pregunta, ¿no? Y tal vez un par de intervenciones súper rápidas. Dice, ¿existen narrativas positivas y negativas para el desarrollo minero? ¿Podrían mencionarnos algunos ejemplos en las comunidades? La pregunta es de Julio César Palomino. Tal vez alguien se anima. ¿Una intervención? No. Yo quisiera decir de las narrativas positivas, no solamente en las comunidades, sino en general, ¿no? Yo creo que las narrativas positivas para solucionar este problema tienen que incluir al pequeño minero. Tienen que incluir a cómo de toda esta, digamos, masa de gente informal, como mencionaba Enrique, ¿cuáles sí están impuestos a formalizar? ¿Cuáles sí están impuestos a ver? Porque mientras que si la narrativa en las comunidades justamente es una narrativa de gran minería versus lo demás, ahí no hay nada que esa es una narrativa perdedora, no por la decisión perdedora. Entonces, una narrativa ganadora en ese sentido tiene que poder incluir a estos pequeños mineros de alguna manera, ¿no? Yo creo que se están dando pasos en esa dirección. Yo también quisiera mencionar esto, creo que Luis lo mencionó, con respecto lo mencionaste, Enrique, con respecto a la narrativa de la raíz, ¿no? Es cierto, todos los medios de comunicación estaban en contra de la raíz, pero, y desde el punto de vista comunicacional, yo creo que se estaba diciendo lo que se tenía que hacer, pero políticamente, ¿cuál era la alternativa? No ha habido una alternativa construida. O sea, no se puede decir, bueno, no quiero la reinfo y se queda en blanco. Entonces, la gran fortaleza que tienen es que realmente no se está presentando una alternativa que haga que la reinfo sea la opción mala. El problema es que las que están sobre la mesa, la reinfo es la única opción viable. Entonces, yo diría que a esta narrativa que mencionas, creo que también le falta el componente político que está agradeciendo. Dale, Enrique, mensaje final. A ver, lo que ha dicho Franco es absolutamente cierto. Es decir, cuando uno ve una campaña de una empresa minera, nosotros dimos, nosotros hicimos, nosotros pusimos, nosotros, ¿no? ¿Qué estamos dando a entender? Ahí yo creo que, perdónenme la crítica, de repente no debía hacerla en esta casa, pero la publicidad y la comunicación a veces están hechas para el autobombo. Y eso, así no vamos a convencer a la gente. De ahí, de lo único que vamos a convencer es de que nos toquen la puerta para decirnos, yo también quiero, yo también quiero, yo también quiero. Entonces, lo que dice Franco es cierto, es decir, si no incluye a la pequeña minería, si no incluye esto que no debería ser de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, y no es poniéndome yo un casco y decir, yo gracias a... No. O sea, hay otras formas en las cuales se puede incluir tranquilamente la capacidad del desarrollo de las poblaciones, proveedores, por ejemplo, de los proveedores. Pero
siempre se ha visto las cosas desde la gran minería hacia abajo. Y eso es malo. Y lo otro, porque a mí eso me preocupa, porque lo único que hace es establecer esta diferencia que a los comunistas les encanta, ¿no es cierto?, de la lucha de clases, de la gran empresa y el proletariado. Eso les encanta y nosotros caemos en su juego. Y el otro elemento que creo que es importantísimo es, efectivamente, nosotros no damos la lucha política. Eso del Reinfo, ¿cuál fue? Ah, no. El ministerio tiene que hacer la ley MAPE. Es como las AFPs. Son de las empresas más odiadas en el país. Y sin embargo, jamás, o sea, las AFP siempre se preocuparon de su situación, siempre se preocupan de su situación justo antes de las elecciones. Porque como las campañas siempre dan a las AFP, ahí se preocupan. Entonces acá pasa lo mismo. Se preocupan de la ley MAPE justo cuando va a vencer el RINFO. Y no antes. Entonces, no se hace lo que en términos, digamos, de seguridad se llama prevención. Entonces, claro, quieren convencer a los congresistas cuando ya tienen a los mineros ilegales en la avenida Bancay acampando. Bueno, así quién puede convencerlos. O sea, no hay ese trabajo de acción, que es el que yo reclamaba al comienzo. Lo que hay es justamente la queja contra la narrativa, pero no hay ni una narrativa alternativa, ni una acción que se oponga o que busque allanar el camino para que a los demás les sea mucho más fácil aprobar lo que deben aprobar y lo que está bien aprobar. Tampoco se les da alternativas. Entonces, que hay estrategias de comunicación positivas, las hay. Hay empresas como Cerro Verde, por ejemplo, que trabaja muy bien en su zona de influencia. Sin embargo, no es una, y ahí sí lo comparo con otras, que no voy a mencionar, pero que no es grandilocuente, no es millonaria, no es una cosa, pero sin embargo trabaja muy bien. Solamente para cerrar, hace muchos años, una empresa belga compró la zona más odiada de Hilo, compró la generadora de energía que se hacía a carbón. Esa la compra Enersur, una empresa belga que viene al Perú. Y por supuesto, en ese tiempo, el alcalde de Hilo, que después fue congresista, le hizo la guerra a esta empresa. Y esta empresa, pues, se enfrentaba a Shell, que era una poderosa empresa que también quería entrar. Y entonces, el gerente general, ya no está entre nosotros, agarró y dijo, ¿cómo hago para convencer a la población? Y entonces se le dijo, conviértete en uno de ellos. ¿Y cómo lo hago? Y entonces se estableció un plan bien interesante. Normalmente la empresa hacía una gran fiesta en su aniversario para sus trabajadores y sus esposas. Traían pues al equivalente al grupo 5 y era una jarana de 10 horas. Bueno, con él se estableció que no había jarana. Esa plata y tenía que ser destinada a construir un centro de educación inicial. Pero no lo iba a construir una empresa contratista. Lo construían los trabajadores con sus esposas. ¿Y quiénes hacían el mobiliario? Los padres de familia. Y juntos, en 2 días, tenían que ejecutar la obra. Por supuesto, todo se mandaba a prefabricar. ¿Y saben cómo comían? Las madres de familia de estos niños tenían que hacer el almuerzo, cocinarlo, con las madres, con las esposas de los trabajadores. Y todos comían en plato descartable, en la obra. Y se produjo ahí, en la llamada Pampa Eléctrica, en ese tiempo, en esa zona que era la zona más, ¿no es cierto?, más pobre de la zona, se estableció una sociedad entre uno y otro que si el gerente general de Enersur se hubiera lanzado para alcalde, ganaba. Se mimetizaron. Una simbiosis espectacular. Y a partir de ahí, todo fue para arriba. Esa fue la mejor estrategia de comunicación.
Muchas gracias. En honor a en honor a la cantidad de intervenciones, te voy a dar unos 30 segundos para un mensaje final, Cecilia. Y con eso cerramos. Muchísimas gracias al ingeniero de Minas, al Instituto de Ingeniero de Minas. Gracias a todos y tenemos que compartir y contar nuestras narrativas en cada situación que nos pasa y seguir avanzando con la minería, ¿no? Que seamos legales, formales y trabajando juntos por el Perú, para el bienestar del Perú. El Perú que sea un éxito en estos años que está el oro bien alto. Muchas gracias. Muy bien, estamos llegando al final de nuestro tradicional Jueves Minero. A nombre del Consejo Directivo del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, muy agradecido porque hayan venido el día de hoy a participar en esta importante conferencia donde hemos hablado sobre las narrativas y cómo esto viene influenciando en nuestra industria. Agradecerle a Iván, a Cecilia, a Enrique y a Franco por acompañarnos. Ahora vamos a presentar los comentarios del doctor Óscar Frías Martinelli. Buenas noches. Ya estamos terminando marzo, comenzando abril, y abril nos trae las elecciones del 12 de abril. Unas elecciones que grafican la debilidad de del mecanismo de la democracia y además grafican la debilidad institucional que tenemos en el Perú. Lamentablemente las personas más educadas del Perú de hoy no sopesan esa debilidad democrática. Y en los salones de los directorios, en los salones de la Junta de Accionistas, no tienen mucho que hacer en los años previos de las elecciones. Por eso, el día de hoy hay prácticamente una corrida. La gente tiene miedo de que entre un cuco de izquierda para que entre al poder y desordene las cosas tal como fueron desordenadas con Pedro Castillo. Yo tengo una opinión más ecléctica en base a mi propia experiencia personal. Y creo que no va a pasar mucho. Vamos a seguir en el caos y en la indigencia, porque es bien difícil traer inversión al país. Es bien difícil. Y es más probable que los drivers de inversión sean la embajada americana, si puede convencer a Newmont para invertir, o la misma dinámica del Estado chino, que quiere seguir creciendo a 5% anual. La primera comentario en esta mañana o esta tarde es sobre la guerra de Ucrania. Rusia ocupa alrededor de 20% del área de Ucrania y está avanzando muy poco hasta llegar a Odessa. Lo cierto es que entre Rusia y la Comunidad Económica Europea hay una animadversión bravísima. El 50% de los habitantes de Europa quieren que paren la guerra y el otro 50% quiere que la guerra continúa hasta los finales porque no quieren permitir que Rusia se anexe áreas de Ucrania que antes era su propio país. Lo cierto es que la guerra ha sido cruenta, ha habido quizás 1 millón de muertos y continúa a una velocidad lenta, pero que no se va a detener. Tiene mucho que ver con la actitud de los Estados Unidos y la actitud de Europa. Trump ha anunciado en los últimos días que está considerando retirarse de la OTAN, de la Organización del Tratado Atlántico Norte. Si eso fuese así y se deja de hacer contribuciones a la OTAN, va a estar muy debilitada y por lo tanto se va a ver esto en el campo de batalla de Putin. Putin estos días está feliz como una perdiz porque levantaron parcialmente las sanciones para que pueda vender petróleo y hoy está vendiendo petróleo a $110. O sea, antes vendía petróleo a $35 y gracias a Donald Trump y su guerra contra el Shah o contra los ayatolas, entonces hoy día ellos pueden vender a $110. En fin, oro sigue bajando,
no se ha recuperado, plata estable. El oro sigue bajando por la incertidumbre. Lo que sí es cierto es que ha habido observaciones en que hay mucho, o información privilegiada dentro del gobierno de Estados Unidos que hace que cada vez que se haga un anuncio o se postergue, por ejemplo, hoy día se postergaron 48 horas más de un ultimátum, eso impacta a los mercados y hay jugadores que están haciendo el arbitraje de mala manera. Eso debería ser resultado después de juicios largos para meter a la cárcel de por vida a los que especulan con las acciones. Pero en el gobierno de Estados Unidos de hoy esto es más o menos permitido. Las últimas cosas que han pasado con el gobierno de Estados Unidos es que han sacado a esta señora Noem y la han pasado a ese grupo de defensa de la derecha de los países en América Latina, que López Aliaga ha dicho que se va a unir, y Noem ha caído bastante en desgracia cuando encontraron que su esposo, al que ella decía que era gay, no era gay, sino era un fetichista de senos grandes, una aberración de esas clásicas en los Estados Unidos, un escándalo mayor. Y también ha salido Pam Bondi, que es la fiscal general. Eso sí, lleno de preguntas, porque una fiscal general no debería salir tan rápido. Ella fue la que ha detenido el tema de Epstein desde que era fiscal de la Florida, así que eso veremos cómo se desarrollan las cosas finalmente ahí. Una nota corta sobre el conflicto en Irán. Irán ha mantenido una carga de misiles a varias áreas en Israel y ha soportado varios bombardeos, casi 5.000 bombas ya en Irán. Algunas partes han sido lanzadas a zonas, de civiles, tal como Irán ha mandado con actos de civiles. Y veremos qué cosa pasa en los próximos días, porque Trump ha dicho que en 2 semanas se va a retirar la guerra de todas maneras y va a dejar que los otros controlen el estrecho de Hormuz. Grave problema, eso no tiene mucha solución. Las últimas encuestas de elecciones del Perú dicen que debería ganar la señora K junto con López Aliaga. López Aliaga realmente en las últimas encuestas ha sido bastante maltratado, llega hasta menos de 10%. Hay mucha incertidumbre, es posible que haya voto encubierto, es posible que las encuestas sean hechas de una manera demasiado ligera. He visto alguna encuesta mexicana que pone a López Aliaga en 24%, entonces hay mucha variación. Lo cierto es que este nieto que llegó tarde al debate, llegó en una moto, aparentemente le ha caído bien a la gente y ha subido como 2 puntos en su popularidad. Este tema es un tema bastante complicado porque no estamos votando ni por propuestas, ni por partidos, sino por grupos, por personas, por grupos totalmente electos casi al azar, porque hay muchos. Los partidos no han podido asegurar que sus candidatos no estén con pasado criminal, etcétera, ¿no? Las elecciones son, en fin, el día 12 de abril y veremos cómo terminan en escándalo de anforazo o no de anforazo. En los dos casos puede haber, porque hay bastante ruido en el asunto. Para esta semana hay una actividad en Madre de Dios, una actividad que trata de tomar otra vez el pulso de qué cosa desea hacer en Madre de Dios. Yo voy a asistir a ese evento y tengo que decir rápidamente qué cosa pasa acá. Madre de Dios es un territorio grande, 2 veces tamaño Costa Rica, grande, y en la cual el rectángulo que se llamaba Corredor Minero de 50.000 hectáreas, hoy día ya es 100.000 hectáreas de hecho, porque hay que añadir La Pampa y otras áreas que han sido alteradas. Todo está deforestado, por supuesto, unos 40.000 hectáreas deforestados sin vicios de reforestación. Ese universo de productores, en la mayoría de los casos, son productores que están trabajando con un Reinfo, y que en la mayoría de los casos, cuando uno ve cómo está configurado su producción, siempre hay un huecos para observar, ya sea por el consumo de mercurio, ya sea el consumo de petróleo, o ya sea la degradación de
personal o la declaración de impuestos o la declaración de ventas. Para mí, Madre de Dios debe de tener alrededor de 500 millones de onzas, lo que permitiría unos 100 años de producción de 5 millones anuales. Hoy día yo estimo que debe haber un poquito menos de 1 millón de onzas anuales en Madre de Dios. Pero esta maravilla que es Madre de Dios debe transformarse completamente en una lógica totalmente diferente. Mientras no llegue esa lógica totalmente diferente, seguimos en este juego de gato y ratón, en el cual la tierra superficial es del Estado y no va a ser entregada a los pequeños productores, con lo cual los reinfos no tienen asidero después del 2026, y una perspectiva grande de contrabando de diésel que ha venido antes de Bolivia y que también se contrabandía del Perú, pagando cupos a los militares, policías, siempre un contrabando alto de mercurio, a pesar de que el mercurio puede costar 3 veces el valor, y en general un desorden que termina, siempre los desórdenes terminan en ametralladoras. Claro, si uno quiere arreglar eso de acá, tendría que preguntarse quién es el que quiere arreglar eso de acá. Si yo me pregunto si alguno de los 34 candidatos quiere arreglar, entonces me pregunto, claro, tendrían que saber primero qué cosa es lo que quieren hacer. Como ninguno ha reflexionado completamente lo que quiere hacer y no lo proponen, yo no puedo decir si ellos quieren o no quieren arreglarlo. Para mí es más probable que no quieran arreglarlo porque es una papa complicada, tiene muchas aristas. Si uno cree que el mercado va a arreglarlo solito, entonces ahí nos metemos en un problema porque son fallas del mercado que no van a ser arregladas. Para mí, personalmente, yo creo que el Madre de Dios no puede ser arreglado sin la participación dinámica del Estado chino, porque el Estado chino es el comprador del 70% del oro global para sostener su moneda y avanzar en el proceso de reemplazar el dólar como moneda mundial. Si eso no es así, no se puede arreglar. Seguramente en el camino, lamentablemente, los Estados Unidos, con este embajador tan vocal, va a estar fastidiando a cualquier iniciativa china que se perfile en esto, como en acero, como en puertos, como en industria. El embajador americano lo único que quiere es detener a China de todas maneras, y los peruanos en general creo que tenemos claro que China es nuestro aliado para construir una sociedad más afluente. China es el que nos da mercados, nos puede dar tecnología, nos trae el avance en general del mercado, ¿no? De todo, cobre, todo. Desde el cobre de empresas grandes hasta algas extraídas del sur de Acarí. O sea, no. Entonces, ¿cómo arreglamos el problema de Madre de Dios? Ese día seguramente tendré una conversación y una propuesta que es similar o mejorada a la que ya desarrollé algunos años ahí en Madre de Dios, y espero que vaya bonito, ¿no? Espero que vaya bonito, pero con poca perspectiva, dado que esos 34, 36, 33, 32 actores que no lo han hecho anteriormente bien. Ojalá que en el camino de llegar a $10,000 la onza o $15,000 la onza, quizás podamos lograr una forma más aceptable de trabajar en Madre de Dios, sin usar mercurio, teniendo una política fuerte de reforestación de lo que se ha hecho, limpiando todas las arenas de mercurio y los spots de mercurio que están por todos lados, evitando construir más daño ambiental, y por supuesto, ojalá que podamos llegar, y eso está claro, a una amnistía tributaria para todo lo que se ha hecho anteriormente mal, a una amnistía de lavado de activos, porque todos están con lavado de activos, a una amnistía laboral, porque todos tienen contratos de controles malos, y una amnistía medioambiental que nos permita avanzar en un programa de remediación ambiental que permita tener unos 100 o 200 operadores de Madre de Dios produciendo unas 50,000 onzas cada uno, fuertes, sólidos, sin testaferros en sus balances y con una venta centralizada de oro. Yo estoy en contra de que la venta del oro sea libre, es mejor que sea centralizada por el Estado, por el Banco de la Nación o por el Banco Central de Reserva,
pero que todo el mundo gane plata y que tengamos un orden, como dice la bandera de Brasil, orden y progreso. Hasta luego. Ahora nos dirigimos a la región norte y nororiental del Perú con su capital, Trujillo, desde donde el ingeniero César Benítez La Portilla nos envía una interesante entrevista. Veamos. Muy buenas noches, estimados amigos del programa Minería y Energía en Nación TV. Les saluda el ingeniero César Benítez desde el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de la Libertad, acá en la ciudad de Trujillo. Estamos con el ingeniero Eduardo Guanilo Vargas. Él es superintendente de gestión de mina de Las Bambas. Él nos ha dado una interesante conferencia denominado Megatendencias en minería a cielo abierto. Sobre la minería del futuro, ingeniero, y su autonomía. Estamos viendo una transición global hacia la autonomía de flotas y el uso de los gemelos digitales, ¿no? En el contexto de Las Bambas, ¿qué tan cerca estamos de ver una operación 100% integrada digitalmente? ¿Y cuál es el mayor reto? ¿La infraestructura tecnológica o la reconversión del talento humano, como usted bien lo dijo, ¿no? Yo creo que ya la tenemos. Existe el Centro Integrado de Gestión de Información, de datos, mediante el cual la integración de la data es una realidad. Podemos aprovechar al máximo su funcionamiento y tomar decisiones en tiempo real para el éxito del negocio. Dígame, hablando de la gestión del talento, que es muy importante, el talento, el recurso humano, ante la llegada de nuevas tecnologías, ¿cómo se está ahora aceptando el perfil, ¿no? ¿Cómo se está adaptando el perfil del ingeniero de minas de operaciones para liderar equipos que ahora requieren competencias más digitales y analíticas, ¿no? ¿Cuál debe ser el perfil futuro del ingeniero de minas? Creo que es muy importante que los estudiantes conozcan estas herramientas, estas tendencias como la electrificación, la digitalización, la automatización, que son claves ahora en la industria minera. Cuando un egresado sale a competir, tiene que conocer Python, tiene que conocer programación, pero no olvidemos algo esencial, que son las habilidades blandas. Finalmente la tecnología, habilidades duras, conocimientos, se pueden aprender en el camino, pero los valores y las habilidades blandas determinan siempre tu crecimiento. Ingeniero Eduardo, si tuviera que definir el mayor aprendizaje de gestionar una de las minas de cobre más complejas del mundo de la última década, ¿cuál sería esa lección aprendida que marcaría la hoja de ruta para los nuevos proyectos mineros en el Perú? Yo creo que 7 objetivos claves que hay que gestionar integralmente, ¿no? Seguridad, hacer de una operación un ambiente seguro, saludable para sus trabajadores, en línea con el cuidado del medio ambiente, ser responsables, tener una muy buena coordinación con tus comunidades del entorno y obviamente ser muy productivo, muy eficiente en tus costos y siempre buscar la mejora continua, productividad e innovación. Creo que esos 7 objetivos estratégicos son claves en el éxito de todo negocio minero. Muchísimas gracias. Fue para nosotros el ingeniero Eduardo Guanilo Vargas, superintendente de gestión de minas de Las Bambas, para nuestro programa Minería y Energía en Nación TV. El ingeniero César Benítez reportando. Muchísimas gracias por esta entrevista, ingeniero. Gracias. Y gracias por estar acá en Trujillo. Gracias. De esta manera hemos llegado al final de su programa, Minería y Energía en Acción. Solamente pues reiterarles que vamos a ya iniciar la campaña de celebración por el Día de la Minería Peruana, que llevaremos a cabo el martes 12 de mayo
en el Congreso de la República, en el Auditorium Alberto Andrade, donde continuaremos pues tocando temas neurálgicos, temas estratégicos de la minería para la economía y el bienestar general del país. Ya tenemos presidente, es el ingeniero Fernando Valdés, gerente general de Minera Crespo. Este año será el presidente de la comisión organizadora de los actos celebratorios del Día de la Minería, que debe ser el día como las fiestas patrias, debe ser el Día del Perú, Día de la Minería. Y ya en los próximos programas estaremos detallando toda la programación. Entonces quedan informados e invitados a participar activamente en esta celebración de la principal actividad económica del Perú, que es su minería. Agradeciendo su gentil sintonía, nos despedimos hasta el próximo programa.